Colosenses capítulo 3, versículos 8 al 9 y 12 al 14. ¿Sí? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Colosenses capítulo 3, versículo 8, 9 y luego del 12 al 14. Dice la palabra de Dios, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y luego el 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Sí? Hasta ahí lo vamos a leer. Vamos a hacer una oración. Padre bendito y celestial, Señor Dios todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias en esta hora, Señor, que estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, y por tu gracia, Señor, por tu benevolencia y misericordia extendida a nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos que tú obres, guíes, restaures, levantes, Señor, animes a tu pueblo, Señor, y lo dirijas con tu santa palabra, Padre, en tu voluntad revelada. Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y también agradecemos, Señor. Amén. El título del sermón de hoy es actitudes que debemos de tener para el próximo año. Actitudes que debemos de tener para el próximo año. Vamos a hacer, entre comillas, una pausa. Hemos estado llevando la serie de las bienaventuranzas, pero creo que está un tanto relacionado con el tema de las bienaventuranzas, y ustedes van a ver ahí las actitudes que pide son muy similares a las que hemos estado viendo en las bienaventuranzas. Estas actitudes son como un fundamento, un cimiento, una base, un principio de lo que es la vida cristiana. ¿Sí? Estudiando, por ejemplo, el tema del bautismo del Espíritu Santo, es evidente que nadie puede ser bautizado con el Espíritu Santo si no es de esta manera como las bienaventuranzas o Pablo aquí lo describe. Un corazón totalmente quebrantado y humillado delante de Dios. Por tanto, son actitudes que la vida cristiana tiene que tener como una base. Nos deben acompañar. Normalmente, cuando vamos a comenzar un año y a terminar uno, ¿verdad? Hacemos muchas cosas. Tenemos nuevos planes, también dejamos atrás otras cosas y empezamos a hacer como un examen introspectivo, ¿verdad? Bueno, el otro año me acuerdo que en estas fechas yo tenía propuesto que bajaría 10 kilos y aquí estoy, ya lo logré. O en la mayoría de casos no, pues no lo hice, ¿verdad? Y no, pues ya ahora sí en enero. Ya ahora sí en enero, el lunes, a partir del lunes ya viene de ahí, ¿verdad? Se empieza a hacer un examen. Y yo creo que es muy similar este año, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos dejar de hacer en este año? ¿Qué debemos de comenzar a hacer en este próximo año que viene? ¿Sí? Por eso es que quise tocar este tema. Y aquí, si bien no está haciendo una referencia a un comienzo de año o al fin de alguno, Pablo sí está haciendo referencia a lo que es la vida cristiana, cómo se distingue, qué cosas tenemos que dejar y qué cosas tenemos que abrazar. La vida cristiana no es una vida en la cual estamos obligados y llamados a dejar cosas y que el aspecto que dejamos se quede vacío. Más bien dejamos cosas para restituirlas y reponer otras nuevas. ¿Sí? Y Pablo está hablando de eso aquí. Sin embargo, ahí en Colosenses 1:12, un poquito antes, Colosenses 1:12, dice nuestro texto: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Se fijan? ¿Qué hizo Dios con nosotros? ¿Qué hizo Dios con los colosenses? ¿Qué hizo Dios con los creyentes? Los hace aptos, viables para participar de la herencia de los santos en luz. Dios nos ha dado una nueva naturaleza que ahora puede abrazar una vida nueva. Puede abrazar nuevas actitudes. Ahora es alguien nuevo y por lo tanto puede andar en vida nueva. Y por eso estos textos nos hablan de despojarte, como de dejar viejas vestiduras, como cuando te quitas la ropa sucia, ¿verdad? Y le echas ahí al canasto. O cuando tú dices, todavía aguanta otra puesta, pero luego ya no aguanta la otra puesta y ya la tienes que desechar, ¿no? La tienes que echar al canasto ya porque sí, ya dejas el pantalón y se queda hasta parado solo. Bueno, en este caso, Pablo nos está hablando de despojarnos,
de tomar nuevas vestiduras. Y Dios nos ha hecho viables para eso. Dios hace eso con sus elegidos. Ningún elegido se queda sin participar en la santificación del Espíritu Santo. Y es lo que dice 1 de Pedro 1:2 también, el cual nos hizo aptos para participar de esta herencia, siendo santificados por el Espíritu Santo. Pablo aquí mismo con los colosenses nuevamente nos habla en qué consiste esta renovación, este cambio, este revestimiento, despojarse del viejo hombre, vestirse del nuevo, pero en una forma activa. Los males del viejo hombre quedan atrás, y es lo que empieza a decir en el versículo 8 y 9. Las nuevas vestiduras empiezan a ser tomadas en el versículo 12 y 14, donde Cristo lo llena todo. Versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. ¿Y en dónde? En todos. Y así como escogidos de Dios, estamos llamados a manifestarlo a Él en nuestro ser, porque Él lo está llenando todo. Si alguien dice yo soy cristiano, he nacido de nuevo y soy escogido de Dios, está llamado a mostrarlo porque Cristo lo llena todo en su vida. Quien no participa de esta santificación está manifestando no ser elegido de Dios. Porque la marca de los elegidos es la santificación, que es expresada de la siguiente forma. Y es lo mismo que dice Efesios 1:4, el cual nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Es la vida a la cual estamos llamados. Ahora vamos a ver, ¿qué es lo que hay que dejar? Versículo 8 y 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Se fijan? Hay un cierto sentido enérgico de lo cual tenemos que dejar, que despojar. Entonces la Biblia constantemente nos habla acerca de eso, de mortificar nuestros miembros. Ahora, hermanos, mortificar algo demanda algo violento. Pues nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 nos habla de eso, de cómo matar nuestro egoísmo y cómo ser determinantes y resolutos para hacerlo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. O sea, te habla de decisión, te habla de que no vas a ser dubitativo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. No está hablando en una forma literal, pero sí está remarcando algo para impresionarnos lo determinante que debemos de ser para matar nuestro yo, para aniquilar todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios, para matar nuestro egoísmo con todos sus deseos y sus ambiciones personales y egoístas. Entonces procede a hacer una lista de las cosas que hay que dejar. En actitud, por ejemplo, ¿qué actitudes estamos llamados a dejar? A despojarnos, a mortificar. Versículo 8. Ira y enojo, comienza diciendo. Ira y enojo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ira y enojo, no? Bueno, pues yo me enojé y pues me dio ira. Tuve ira y pues me enojé. Muchas veces pensamos así, ¿verdad? Pero la palabra griega que se usa aquí es diferente. Orge y timos son las dos palabras. La diferencia entre ambas es que timos, ira, es una explosión de rabia. Que es repentina y que se produce de pronto, ¿sí? Y que desaparece de pronto también. Es como en tanto voluble, ¿no? O sea, en un momento estaba bien y de repente tuvo su arranque y explotó. ¡Ah, te dije que esto! Tú, mujer, que no me aguantas y que no te aguanto esto y el otro, y azota la puerta, ¿no? Y se sale y ya se calmó y todo, y ya regresa más tranquilo, y se hace el despistado, ¿verdad? Pero luego cualquier cosa lo irrita y otro arranque de enojo. Orque, que es la ira. Orque es la ira que se ha vuelto inveterada, que es de larga duración, de lenta consunción, que se niega a ser pacificada, que se niega como a apagar ese fuego que tiene caliente la ira. No lo voy a perdonar. No se la voy a perdonar. No se lo voy a pasar. Se la voy a guardar y va a ver, me la va a pagar. Se niega a dejar apagarse ese enojo, se niega a dejar apagar esa ira. Para el cristiano, tanto el estallido de rabia como la ira duradera que se queda ahí son cosas prohibidas, hermanos. Por tanto, estamos llamados a mortificar eso, a dejar atrás eso.
Quizás en este año si hacemos algo introspectivo, ¿verdad? Y analizamos, bueno, este año me irrité varias veces. Yo puedo decir que varias veces me irrité, hermanos. Y quizás no tuve arranques así de enérgicos de ira, pero sí hubo ocasiones donde para vergüenza mía dejé que el enojo estuviera ahí. Y de repente recapacitaba. ¿Qué estoy haciendo? Señor, perdóname. Hermanos, estamos llamados a dejar eso. Estamos llamados a quitar esas cosas de nosotros porque contristan al Espíritu Santo de Dios y no son parte ni conforme a la nueva naturaleza y nuevo hombre que Cristo ha formado en nosotros. Él debe llenarlo todo. Y estamos llamados a hacer algo activo, no pasivo, activo, de decir, quito esto de aquí, se queda en el 2021 y en el 2022 voy a abrazar más estas resoluciones que Cristo me está llamando a hacer como escogido de Dios. Entonces, en actitud estamos llamados a quitar de nosotros, a despojarnos de la ira y el enojo. Pero también en cuanto a palabras, y empieza diciendo malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Por malicia nos habla también de pensamientos inclinados a lo que ante los ojos de Dios es malo y se termina expresando. También nos habla de una actitud que termina en palabras. ¿Sí? Por malicia son pensamientos inclinados a lo que ante los ojos de Dios es malo. Parte de ello es, por ejemplo, tener esa inclinación mala. De que, yo pensar mal de los demás. Yo creo que lo hace por estos malos propósitos. ¿Sí me explico? Un pensamiento inclinado a lo malo, en vez de inclinado a lo bueno. Donde siempre estamos pensando algo mal. Como dice el texto en Tito, ¿verdad? Para los impuros, todo les es impuro. Mas para los justos, todo les es limpio. De eso nos habla. Y ese corazón, esa inclinación a la malicia, esos pensamientos inclinados a lo que ante los ojos de Dios es malo, es algo que debemos de quitar. A veces el acento empieza a recaer en el pesimismo. Yo no puedo, ¿verdad? Y los hermanos son así. Y todos pecamos de diferente manera. En vez de que el acento caiga en que Cristo me está levantando, me está perfeccionando, me está santificando. Gracias, Señor, que hoy me parecí un poquito más a ti y hoy mañana otra vez, mi Señor. Ayúdenme, familia, a orar por mí. Oren por mí, yo voy a estar orando por ustedes. Cristo ha prometido estar conmigo y Él me ha predestinado para ser hecho conforme a su imagen y me falta tanto, pero ahí voy, Señor. Con tu ayuda, tú lo obrarás en mí. Aquí está mi corazón rendido a ti. Desechar esos pensamientos de malicia. Blasfemias, dice también. Y en el versículo 8, ira, enojo, malicia, blasfemia. Otras versiones traducen como las Américas, maledicencia. La Nueva Versión Internacional traduce como calumnia. ¿Por qué? Porque habla de un hablar calumnioso general. Puede ser contra Dios o puede ser contra el hermano o el prójimo. De que siempre estamos calumniando. Y ya viste lo que hizo tal hermano. Y ya viste lo que hizo tal persona. Y empezamos a murmurar. Dice Pablo, quítense eso de la boca. Despójenlo de sí. Renuncien a eso. Mortifíquenlo. Quítenselo como una ropa vieja y échenlo para atrás. Otra cosa que estamos llamados a dejar también son palabras deshonestas de vuestra boca. Lo cual nos habla de lenguaje soez, lenguaje obsceno. Lenguaje que lastima. Lenguaje soez. Hay un grupo, ¿verdad?, que anda ahorita aquí en Ensenada, la otra vez me los topé, en los cuales ellos dicen, no, Dios nos ha dado gracia, y dicen que el Espíritu Santo es mujer, y esto y el otro. Y dicen, tú puedes decir groserías, no pasa nada. Tú puedes decir groserías. Y te tratan de citar la Escritura con textos fuera de contexto, donde dicen, no pasa nada. Tú puedes decir groserías, no es pecado. La gracia de Dios lo llena todo, dicen ellos. Y usan la gracia de Dios como libertinaje. Entonces, la palabra de Dios aquí es bien clara. Despójense de palabras deshonestas. Despójense de palabras soeces, de un lenguaje soez. Escojamos un vocabulario amable, un vocabulario puro, un vocabulario, como dice la Escritura, lleno de gracia, a fin de dar gracia a los creyentes, sazonado con sal. ¿Verdad? Que anime, que conforte, que levante, que restaure, que ayude a los hermanos. Entonces son cosas de las cuales hay que despojarnos en actitud y en palabras. Pero también nos empieza a hablar de lo que es el carácter de un cristiano, primero en el hábito diario de su mente. Ahí en el versículo 12.
¿Qué vamos a, ya que quitemos, Pablo, el despojarnos de ese viejo hombre con la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de la boca? Y ahora, Pablo, ¿nos vamos a quedar desnudos? No, dice Pablo en el versículo 12. Vístanse pues como escogidos de Dios. Ahora, imagínense ustedes que están escuchando a Pablo. Y Pablo les dice, hermanos, vístanse como escogidos de Dios ahora. Ya que decidieron mortificar y despojarse de esas viejas vestiduras, vístanse como escogidos de Dios. Bueno, Pablo, ¿y cómo es un escogido de Dios? Lo primero es que son santos llamados. Son santos separados para Dios. Han decidido en sus corazones vivir solamente para Él. Y son amados porque el amor de Dios descansa sobre ellos y reposa abundantemente por medio del Espíritu Santo, que derrama abundantemente el amor de Dios en sus corazones. Santos y amados. Y luego empieza a hablar de las actitudes que ahora debemos de tener. De entrañable misericordia. Hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, si se fijan, por ejemplo, en las bienaventuranzas nos habla, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero ahora aquí nos dice que hay que llenarnos y vestirnos de entrañable misericordia. ¿Qué es la misericordia? La compasión, la piedad hacia los males de otros, la compasión a las circunstancias de otros. Se compadece de las personas afligidas y desea aliviarlas. Y dice que es entrañable esta misericordia. Es como aquella mujer, ¿verdad?, que había perdido su hijo porque la otra se lo robó con Salomón, ¿verdad? Y decía, no, ese es mi hijo. Y la otra dice, no, que es mío. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo Salomón? Pues córtenlo a la mitad, y mitad para una, mitad para la otra. Y dice la Biblia que la madre, las entrañas de la madre se conmovieron de misericordia. Y la otra estaba, sí, que lo corten, ni para ti ni para mí, ¿verdad? Entonces, de igual manera, ese tipo de sentimiento, hermanos, basado en el amor al prójimo porque hemos conocido el amor por nuestro Dios, debe de expresarse en nuestras vidas con entrañable misericordia, con compasión, con misericordia. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Nosotros debemos mostrar misericordia a los demás. Entonces nos despojamos de la ira y de la malicia y en su lugar ponemos misericordia. Es como dice Pablo en otro texto, ¿verdad? El que robaba no robe más. Y ahora, sino que trabaje honestamente y ayude a los demás, ¿verdad? Entonces hay que poner nuevas cosas, hermanos. De igual manera, el texto nos habla de que debemos de poner en actitud benignidad, dice ahí nuestro versículo 12, de entrañable misericordia, de benignidad. Otras traducciones traducen como bondad. ¿Qué es la benignidad? Es la disposición buena de corazón. Recuerdo que un niño una vez dijo, si mi mamá, yo le vengo y le pido un pan tostado y me lo da, eso es bondad. Pero sin yo decirle y le echa mermelada, eso es benignidad. ¿Verdad? Y entonces hay que tener esa disposición buena de corazón. Es bondad en acción, es gracia, es ternura, es compasión. Hermanos, hay que tener entrañable misericordia porque ahora somos escogidos de Dios y hay que manifestarlo ¿cómo? Con entrañable misericordia, con compasión, con benignidad, una disposición a hacer el bien en cualquier momento, con mucha ternura y compasión. ¿Y sabe una cosa? ¿Por qué? Porque Cristo así es. ¿O ignores que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos 9:22 también dice que Dios con mucha benignidad soporta a los malvados. Por otro lado, hay que también poner en nosotros una disposición a la humildad. Versículo 12. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Es decir, estar dispuestos a ocupar la posición más baja. Ser pobres en espíritu. Ser sencillos. Estar dispuestos a servir a los demás antes que buscar que nos sirvan a nosotros. Estar dispuestos a lavar los pies, como hizo nuestro maestro. Estar dispuestos a ponernos hasta el final. Dice Pablo, pónganse, vístanse estas vestiduras de humildad, que son características de los escogidos de Dios, de los hijos de Dios. Se parecen a aquel que siendo Dios se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y condición de hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la disposición que debemos de abrazar. Ahora también en el comportamiento hacia los demás. Ya vimos en actitud, ahora en comportamiento hacia los demás. ¿Recuerdas este año todas las veces que tuviste esa inclinación a irritarte por las más mínimas cuestiones? A guardar deseos de venganza de quien va a ver. Se la voy a guardar. Me las va a pagar. O de indiferencia quizás.
Teniendo cómo ayudar, rehusaste ayudar, ¿verdad? Bueno, pues ahora en su lugar hay que poner mansedumbre. En lugar de ira, poner mansedumbre. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo lo era. Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu. Gálatas 5:23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es traducido también en otras partes de la Biblia como afable y pacífico. En el griego clásico se usaba para un animal que había sido domado, pero que había sido muy salvaje, pero que ahora era obediente. Como un caballo, ¿verdad? Que era fiero, nadie lo podía montar, pero ahora obedece la brida. Ahora obedece, se le puede montar. Es fuerza bajo control, bajo un control tremendo. Es fuerza entregada a otro, y ese otro se llama Dios. Eso es la mansedumbre. La Biblia nos dice, por ejemplo, de Moisés, ¿no? Que en cierta ocasión se enojó tanto que agarró el becerro de oro, lo hizo agua, lo echó al río y lo hizo que los hijos de Israel se bebieran el agua. Pero la Biblia dice que era el hombre más manso en toda la tierra, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, siendo manso, llegó y limpió el templo. ¿Sí? Pero es una mansedumbre que busca la gloria de Dios antes que el beneficio propio. Es fuerza bajo control, entregada al Señor para sus buenos propósitos y que dice, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Hermanos, que en el 2022 esa sea nuestra actitud, no nada más en el 2022, ya empezar desde hoy, con más resolución que el otro año, ¿verdad? Por otro lado, es paciencia también, debemos de poner en su lugar paciencia, versículo 12, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La palabra paciencia ahí es del griego makrutomía, que quiere decir ser longánime, tolerable, de largura de ánimo, de que no es inconstante, de que un tiempo dice ahora sí, y luego mañana no, y luego al ratito sí, y luego al ratito no. El hombre inconstante el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago, ¿verdad? Describe un espíritu constante que tiene esas resoluciones y no se mueve de ahí. Él dice, he determinado esto. He determinado estas cosas a vestirme con ellas y ser pacientes y perseverar en ellas y no moverme de ahí. Describe un espíritu constante. Es esa paciencia en constancia que hereda las promesas. Como dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, versículo 15, dice... Hebreos 6:15 nos habla de esos que heredan las promesas por la paciencia que tienen. De eso nos habla Hebreos 6:15. Es como el labrador que espera la cosecha, como los profetas, por ejemplo, que también resistieron hasta el final, heredando las promesas. Y dice la Biblia que tuvieron paciencia, la paciencia que es para salvación. Esa paciencia describe también la actitud de un hombre que tiene para con su prójimo, como el hombre que podría vengarse si quisiera hacerlo, pero que rehúsa ello. También es incluida en los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad. Sin ella no puede haber verdadera coinonía. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Nosotros necesitamos paciencia con las personas y las personas necesitan paciencia con nosotros. ¿Sí? Y es algo que debemos determinar en nuestros corazones. Es un fruto del Espíritu, hermanos. Hay que vestirnos con eso, con la paciencia. Y a la misma vez amonestar a los ociosos, dice. Hay que ser perseverantes en todo ello. Es un principio que debemos de tener en nuestras vidas. El cristiano es y debe de vestirse de paciencia porque Dios es paciente para con él. Dios sigue siendo paciente hoy. La palabra de Dios dice que la paciencia de Dios es para salvación. Que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿En qué termina esta paciencia? Ahí en el versículo 13, las primeras palabras dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes, hacedlo vosotros. ¿Sí se fijan? Es un principio que empieza a gobernar nuestra vida.
porque nosotros por naturaleza somos egoístas, solo pensamos en nosotros mismos, en nuestro propio interés. Pero el escogido de Dios ahora tiene un principio nuevo, algo que lo regula, bajo lo cual Él dirige su propia vida, y es el amor, el perdón, la caridad. Todos sus actos van perfumados por el amor y la compasión y misericordia. Por último, la gran importancia de todo ello, hermanos. Dios los está llamando a ellos, vestidos pues como escogidos de Dios. No podemos ignorar eso. Él nos ha llamado a una vida, a una salvación que tiene santidad. Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En lugar de vestirnos del viejo hombre y rehusar despojarnos de él, debemos de retener las vestiduras del nuevo hombre. Rehusarnos vestirnos de las nuevas vestiduras, estamos manifestándonos ser escogidos de Dios. ¿Podremos engañar a Dios? En Judas nos dice en Juan 6:70, dice que a todos he escogido yo, dice el Señor Jesús, pero uno de vosotros es diablo. Si andamos como Judas, como un demonio, nuestro término va a ser donde mismo. Nuestro final va a ser en el lugar de Judas. No podemos engañar a Dios. Porque del corazón procede todas las cosas. Si nuestro corazón no está volcado hacia Él, no va a haber recompensa, no va a haber gloria al final, va a haber vergüenza y retribución, dice la Escritura. También la gran importancia de ello es porque Dios nos llama a ello, pero también, hermanos, otros lo esperan de ti. El hombre lo espera de ti. Imagínate que tú estás, ¿verdad?, platicando con alguna persona y dices, no, la Biblia dice que Dios tiene sus escogidos. ¿Oh, sí, en serio? Sí, y yo soy escogido de Dios. ¿En serio? Sí. Ok, te va a empezar a observar. Bueno, ¿qué diferencia hay entre tú y el resto de nosotros? El hombre lo va a empezar a querer ver. Muéstrame tus obras y dices ser favorecido por Dios. ¿Qué diferencia hay entre tú y yo? Pues, ¿cómo está tu temperamento con tu familia? En las pruebas, ¿cómo te comportas? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay constancia? ¿Van a querer ver a Cristo en ti? Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? ¿No estamos llamados a vivir una vida diferente? ¿No está Cristo viviendo en nuestro ser? ¿No somos templo del Espíritu Santo? ¿No estamos llamados a manifestar al mundo que Cristo vive en nosotros? Y Cristo era así, de entrañable misericordia, de paciencia, longanimidad, de humildad. Otros lo esperan de ti. Y por último, la coherencia lo requiere. Si fuéramos implacables, orgullosos, intolerantes, la Biblia nos dice, no mientas contra la verdad. Santiago 3:14. No mientas contra la verdad. No sería coherente. Dios nos llama a una vida de coherencia, de vivir revestidos del nuevo hombre, donde Cristo lo llena todo. Primera de Juan 3:7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Lo que somos en el corazón termina siéndolo. ¿Dios te ha hecho apto para su herencia de los santos en luz? Bueno, vas a manifestarlo a través de revestirte con nuestras nuevas actitudes. Y debemos determinar en nuestros corazones, abrazarlas con todo nuestro ser para este próximo año, con más resolución de la que tuvimos. Que tu carácter entonces esté basado en el principio de que has nacido de nuevo y que ahora manifiestas al mundo la belleza de tu nuevo ser, de tu nuevo yo, en Cristo, conforme a Cristo y por Cristo. Ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Manifestémoslo al mundo, hermanos. Que el tiempo es corto, ya el tiempo se agota. Maranata, ya Cristo viene, ¿verdad? Hay que aprovechar este tiempo. Ya viene un nuevo año, si el Señor no viene antes, pues hay que vivirlo para su gloria. Más que de lo que lo hicimos este año que pasó. Amén. Vamos a orar. Padre bendito y celestial, Señor Dios Todopoderoso, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias, mi Señor. Y mi Señor, ya estamos a punto de finalizar un año, mi Señor, y queremos, Señor, decirte que queremos de servirte, que perdones nuestros pecados, Señor,
que nos ayudes a ser más santos, Señor. Señor, tu palabra dice que tú, Señor, llenas de poder, purificas, animas, Señor, impulsas a tus hijos, a tu pueblo, pero también dice que lo haces en Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Sin mí nada podéis hacer, dijiste tú, mi Señor Jesús. La realidad es que no puedo, Señor. Ninguno de nosotros puede vivir la vida cristiana, Señor, apartados de ti. Señor, perdónanos cuando en nuestros corazones hemos abrigado aquellas actitudes, aquellas palabras que pertenecen al viejo hombre y no al nuevo, creado según tu imagen. Señor, ayúdanos a seguir creciendo, Señor, conforme a la imagen del que lo creó. A seguir, Señor, mortificando el pecado y a que el acento caiga, Señor, sobre lo que tú estás haciendo positiva y activamente en nuestras vidas, mi Señor. Gracias porque en este momento tú mismo, Señor, ante el trono celestial, intercedes por nosotros, Señor Jesús. Y por eso hoy estamos aquí, Señor. Mi Señor, si yo te escuchara hoy orando, Señor, por cada uno de nosotros en este cuarto que tenemos adjunto, mi corazón se quebrantaría. Pero no hay ninguna diferencia. Tú estás clamando e intercediendo ahorita mismo por cada uno de nosotros. Y tus oraciones, Señor, son escuchadas. Son como incienso y olor fragante. Por eso te damos gracias, Señor Jesús. Gracias porque es por tu benignidad, tu amor, tu misericordia, Señor, que hoy estamos aquí, Señor. No es porque seamos más sabios, más inteligentes, sino lo vil y menospreciado del mundo escogiste tú para avergonzar a los sabios. Señor, eso somos. Y te damos gracias, Señor. Y te pedimos ayuda, Señor, para terminar de una forma digna de ti y también comenzar de una forma digna de ti y mantenernos en esa paciencia y constancia con determinación a servirte, a amarte, a ver por los demás, Señor, a ser mansos, a ser humildes, Señor, y a glorificarte con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, con nuestros labios y a despojarnos de toda malicia, de toda blasfemia, de toda calumnia, Señor, de toda malicia, Señor, de toda murmuración, de todas aquellas que contristan tu Santo Espíritu y más bien, Señor, tener los frutos del Espíritu en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, para la gloria de tu gran nombre, vivifica a tu pueblo, Señor, fortalece a tu pueblo, Señor, llena de tu Santo Espíritu, Señor, y anima, Señor, en todo tiempo, mi Dios, a tu santo pueblo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos y te lo agradecemos, mi Señor. Amén.